Gracias a quienes con su valioso apoyo nos ayudan a continuar la misión de evangelizar. Su compromiso nos anima a seguir anunciando la buena nueva. Dios los bendiga. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Mónica. La fuente más importante para conocer a esta santa es la descripción que de ella hace su hijo San Agustín en su obra Confesiones. Así sabemos cuánto pidió y lloró ella por la conversión de su esposo y de su hijo. Con esta inquietud, ella acudió al obispo San Ambrosio, quien le dijo: «Vete en paz, mujer, pues es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». Murió en el año 387 en paz al saber que su hijo, Agustín, ya era cristiano. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Te alabamos, Señor, tú nos das agua viva. Señor, ten piedad. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Criste, Criste, Criste eleison. Te alabamos, Señor, tú nos das vida eterna. Señor, ten piedad. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oración. Dios de misericordia y de consuelo, que escuchaste la insistente oración de Santa Mónica por la conversión de su hijo Agustín, concédenos por su intercesión una vida y una santa contrición de nuestros pecados y la seguridad infinita de tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No dejo de dar gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia que Él les ha concedido en Cristo Jesús. En efecto, ustedes han sido colmados en Él con toda clase de riquezas, las de la palabra y las del conocimiento, en la medida que el testimonio de Cristo se arraigó en ustedes. Por eso, mientras esperan la revelación de nuestro Señor Jesucristo, no les falta ningún don de la gracia. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios es fiel, y Él los llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Señor, día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Grande es el Señor y muy digno de alabanza, su grandeza es insondable. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Cada generación celebra tus acciones y le anuncia a las otras tus portentos. Ellas hablan del esplendor de tu gloria y yo también cantaré tus maravillas. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Ellas publican tus tremendos prodigios y narran tus grandes proezas. Divulgan el recuerdo de tu inmensa bondad y cantan alegres por tu victoria. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús habló diciendo: estén prevenidos porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno?
Feliz aquel servidor a quien su señora llegara encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si es un mal servidor que piensa, mi señor tardará, y se dedica a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos, su señor llegará el día y la hora menos pensada y lo castigará. Entonces él correrá la misma suerte que los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos con el Evangelio de San Mateo. Ya estamos en el capítulo 24. Ya nos está llamando prácticamente a todo lo que es la parusía, lleva, sobre todo según San Mateo, es decir, fin del mundo ya. ¿Y qué es lo que esta palabra del Señor hoy nos quiere enseñar? En primer lugar, el hecho de vivir despiertos, estén prevenidos, estar prevenidos, estar despiertos en la presencia del Señor. Y para eso, queridos amigos, así como la palabra de Dios nos invita a cultivar una fe siempre atenta, pero mediante la oración, mediante la palabra de Dios. Porque entonces es un llamado a renovar cada día ese compromiso cristiano que el Señor nos ha dejado, que el Señor nos ha dado. Un compromiso serio, un compromiso de abrir los ojos y de entender qué es lo que Él nos ha regalado para que nosotros podamos hacer una buena vida, el honrados ciudadanos que tenemos que ser, buenos cristianos. Y para eso, queridos amigos, tenemos que servir con fidelidad en las pequeñas cosas que el Señor nos da, en las pequeñas responsabilidades, para convertir los dones que recibimos de parte de Dios y poner siempre al servicio generoso de nuestra comunidad. Algo importante es de este día a través de esta hermosa parábola, ¿verdad? Cuando dice, feliz aquel servidor a quien su señor al llegar le encuentre ocupado, dice, en este trabajo. Son pequeñas cosas, pero sin embargo son las cosas esenciales que nosotros sí o sí tenemos que hacer en nuestro caminar, en el caminar diario de nuestra vida. Convertir entonces estos dones que Dios nos ha dado en un servicio generoso, en un servicio a disposición de la comunidad. Feliz si el Señor que llega lo encuentra así, dice, en su tarea, en lo cotidiano, haciendo lo que tiene que hacer. Queridos amigos, y sobre todo nos llama a preparar el encuentro con Cristo mediante una vida coherente. La vida coherente es esencial en la vida cristiana. Upeago y Sheina peñan de yaea hina la ñandere cobepe yahuerajaba. Esa es la vida que se vuelve realidad, esa es la vida que se hace en forma concreta, pero de acuerdo a los principios y los valores que nosotros profesamos. Y entonces ahí viene la coherencia. Coherencia es realizar, hacer, comportarse de acuerdo a nuestra propia condición. Yo, como sacerdote, bueno, se haya comportado como sacerdote. Allá pona lleva peñan de yara o me evacué en esta vocación y tengo que desarrollarlo y tengo que ir creciendo. Tendré mis limitaciones, mis pecados, mis faltas, mis debilidades. Así también cuando uno es esposo, cuando uno es esposa, cuando uno es un patrón, cuando uno es un trabajador, un servidor, en fin. Cada uno dentro de esa vocación que tiene, que ha desarrollado, esa cualidad que el Señor le ha dado. Entonces, usted ve ñandé, si yo que fuera, la yeyapona la ñanderape. Y por eso dice, todo esto nos tiene que ayudar a preparar el camino del Señor. Y este camino del Señor que tiene que ser mediante esta vida coherente. Ya cué, lleva, siempre, pero
sin olvidarnos que el servicio, el servir con fidelidad es esencial y fundamental en toda vida cristiana. Diga tú, ñandé, entonces la ya sí, yo soy cristiano, sí, yo profeso la fe, etc. Pero después no somos capaces de hacer algo en positivo, algo bien concreto, a favor de nuestra comunidad, a favor de nuestros hermanos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, que te sirvamos de corazón. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestra Iglesia, para que sea fuerte y valiente, para testimoniar la bondad de Dios con su pueblo, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que siempre estén sensibles a los problemas sociales y especial atención a los niños en estado de riesgo, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestras autoridades de nuestro país, para que administren y gobiernen con rectitud el destino de nuestro pueblo, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que el sacrificio que vamos a ofrecerte en la festividad de Santa Mónica nos sirva, Señor, para obtener el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia en formas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo nos impulsa y su intercesión nos ayuda a colaborar en el misterio de la salvación. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo a una sola voz: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar ya la luz de tu rostro en el cielo. Y ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh ven Jesús, óyeme. Oración final.
por medio de este sacramento que hemos recibido en la festividad de Santa Mónica, danos, Señor, tu luz y tu amor para que seamos mejores cada día y podamos ayudar a los demás por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos dirigimos a nuestra Madre, la Santísima Virgen, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Bendiciones. Amén. Tu pureza al timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz, de tus manos, enséñame a Dios, tu pureza al timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz, de tus manos, enséñame a Dios, de tus manos.